Fíjese que a partir de este domingo arrancó la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos con la finalidad de prevenir la rabia. Durante esta campaña, que culminará el próximo 1 de abril, serán administradas 800,000 dosis en estos animales y colaborarán 7,000 personas desplegadas en 2,000 brigadas. Serán instalados 1,000 puestos de vacunación que estarán distribuidos en mercados, parques y centros de salud. La recomendación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es que usted lleve a sus perros con correa y collar y a sus gatos dentro de una bolsa transportadora para evitar lesiones en los dueños y también en los veterinarios. Por supuesto que hablar de poseer una mascota implica muchas responsabilidades. Una manera de hacerlo responsable es a través de la adopción. Dicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano, es decir, que no es sencillo encontrarlos, pero recurrir a la mejor compañía que el ser humano puede tener puede resultar más fácil de lo pensado. Es el caso de la señora Ana Laura y su esposo, quienes en el lapso de 2 semanas acreditaron ser aptos para la adopción de Amareta. Yo desde que la conocí la primera vez me gustó mucho, se me hace que es un animal muy tranquilo y bueno, era lo que estábamos buscando, un perrito que fuera una raza pequeña. Es en el Parque España donde los fines de semana diversas organizaciones civiles encabezan campañas de adopción de perros y gatos. Es fácil siempre y cuando la gente sea responsable y quiera seguir un proceso. El cual consiste en llenar una solicitud de adopción, recibir una visita domiciliaria y ser entrevistados por personal de la asociación, copia del IFE y comprobante de domicilio. De ser aceptado, recibirá a su nueva mascota vacunado, esterilizado y desparasitado. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.